Buenas tardes, vamos a continuar con este programa Sociedad y Gobierno. Mientras ustedes disfrutan por ahí sus alimentos o su tarde de descanso, vamos a charlar, vamos a platicar con alguien que toda su vida ha trabajado muy fuertemente por sostener varios proyectos, sobre todo en el aspecto ambientalista. Es el doctor Arturo Limón. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, pues muy contento de que me haya invitado, agradecido también y a la orden. Al contrario, nos sentimos honrados que nos acompañe aquí en este programa, que podamos charlar un poco sobre algunos temas. ¿Qué le parece si comenzamos por el asunto del cambio climático? Ayer, la semana pasada, estuvo por aquí una compañera de Bolivia y nos comenzaba a platicar los efectos que está causando el cambio climático en el mundo y cómo la cumbre que se da en Cancún pues arroja resultados muy interesantes. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Pues realmente Cancún, como Copenhague, en términos de las conferencias de las partes, como se denomina, eran previsiblemente fallidas, ¿no? Fallidas en el sentido de que no podrían concertar la continuidad del protocolo de Kioto, que era el punto central. El protocolo de Kioto buscaba la reducción de las emisiones y los países más industrializados se negaba, particularmente Estados Unidos, y ahora se suma a ellos China, a no querer firmar y por lo tanto no comprometerse, en consecuencia seguir emitiendo y al emitir pues causando deterioro ambiental. Doctor, para darnos una idea más clara de lo que es este asunto del cambio climático, ¿cómo nos lo definiría usted? Bueno, la constante del planeta es el cambio. El planeta ha estado cambiando desde hace 4.500 millones de años que se configura como tal. Nunca hay una condición de estabilidad. Claro que en un tiempo de 4.500 millones de años, periodos largos, por ejemplo, podrían, para nosotros, la última era glacial se habla de más de 10.000 años, 30.000. Bueno, ese era un periodo largo, de verdad, pero en la vida del planeta pues, es insignificante. La dinámica del cambio se da siempre. Lo que se ha considerado preocupante, y es donde está la controversia, es que a partir de 250.000 años, que es donde el hombre desarrolla más su condición de especie, esta condición tiene un impacto, y particularmente en los últimos 200 años, con la aparición de la revolución industrial, la extracción de los hidrocarburos, los combustibles fósiles, el petróleo, la quema de carbón, pues hace una cantidad de dióxido de carbono que se va acumulando en la atmósfera. Esto es a lo que algunos investigadores llaman el cambio climático. O sea, ¿qué tanto el hombre está impactando al medio ambiente por la cantidad de emisiones que tiene? Al hacer esta valoración, pues sabemos que tenemos que reconvertir ese proceso. En esta reconversión del proceso es donde se buscan los firmas, los acuerdos, protocolos como el de Kioto, acuerdos como los de Montreal y reuniones que se llaman estas conferencias de las partes que Naciones Unidas va integrando. En esas reuniones de Naciones Unidas sí hay una dominancia de las naciones ricas que quieren imponer su criterio. A las que no se han desarrollado, entre las cuales México se encuentra, le dicen, pues ya no te desarrolles, ya nosotros nos desarrollamos. Pues ¿cómo que nos desarrollamos por todo? ¿No? Pero, a ver, yo el otro día escuchaba a una persona comentar que no era tan grave el asunto del cambio climático, porque decía, bueno, pues es que siempre ha habido cambio en el clima. Esa es la constante. Hace muchos años, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, dice que ¿cuáles son los daños que tenemos? Que algunas partes en los polos se están derritiendo, pues ha sucedido siempre, toda la vida, nada más que nunca nos hemos dado cuenta porque son lugares tan aislados que la comunicación difícilmente llega, por un lado. Aquí en nuestras propias ciudades, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos contaminación de tipo de humo o de cosas por el estilo en el ambiente, pero tiene muchos años existiendo y el clima es el mismo que hace 10 o 15 años. Entonces, ¿cuáles son los efectos reales del cambio climático? Los reales y los verdaderamente cuantificables están siempre sujetos a la controversia, que ese es el caso. Las posiciones están encaradas en dos lugares. Hay un panel que se denomina el panel intergubernamental, creado por diferentes naciones y con una marcada dominancia de Francia. Y por el otro lado, la posición norteamericana, que hasta la reunión de Copenhague estuvo liderada por Al Gore, que ganó un premio Nobel por la película La verdad incómoda.
cuestionada porque había un efecto que se hablaba del efecto del bastón, donde se elevaban demasiado las emisiones de carbono, que como usted dice, no hay una verdadera condición de valoración real, nadie le puede decir, porque el planeta es demasiado amplio. Si hay efectos que si se pueden correlacionar o se buscan correlacionar, como lo que usted denomina ahora de la banquisa. Hoy, por ejemplo, un satélite puede pasar por el Polo Norte y puede verse las fracturas en la banquisa, ¿no? Puede haber un oso polar que pues de repente ya no tiene su hábitat como lo tenía anteriormente. Si se atribuye a eso, pues el deterioro ambiental, pues sí pueden decirse que estamos en riesgo. Pero, ¿qué sucede también? Que hemos abusado, y aquí sí hay un error grave de los humanos, en deforestar. Hemos rapado superficies extensísimas de bosque, hemos creado fenómenos de erosión con costos. Y se pueden creando lagunas, ¿no? Lagunas de distinto tipo. Por ejemplo, cuando anda uno por allá en la sierra, hay un cambio climático tremendo. Hay lugares donde se siente calorcito en el fondo de las barrancas. Son los denominados microclimas. Sí, exacto. Pero esos son otro aspecto, porque ahí es el golpe del sol hace que, por ejemplo, especies que son endémicas como la guayaba, los mangos que los encontramos en Batopilas, en la zona de Moris, esto es por la misma condición del microclima. Lo que parece que tiene ya un impacto serio es cuando en la parte alta se corta, como algunos han pretendido, incluso matarrás en ocasiones, y eso provoca que una montaña que emergió hace millones de años, que fue cubierta por vegetación y por humus, que finalmente se hace el suelo ahí, es descobijada porque vienen las lluvias y la lavan y queda la roca expuesta. Y esa tierra pues, se va a los depósitos que deberían ser agua, que son las presas, es el del lodo. Y otra cosa, doctor, yo en lo personal sí se puede decir que creo en el asunto del cambio climático, porque de mis recuerdos de niño, yo recuerdo que había temporadas aquí en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, donde llovía por semanas, por allá por los meses de agosto, julio, cuando venían las temporadas de lluvias. Toda la semana era chipi, estar lloviendo, y hace muchos años que no veo ese fenómeno. Fíjese que usted tiene razón, el cambio climático yo lo he cuestionado como una realidad en términos de que hay modificaciones ambientales por el deterioro ambiental, pero es una ficción cuando se hace una bandera política. Así es. Por eso planteo las dos posiciones, Francia, Estados Unidos, y que después entran los ingleses que les descubren 3,000 correos electrónicos y les hacen aparecer como mentirosos, ¿verdad? Y yo creo que la condición más vulnerable es precisamente la condición negativa, ¿no? El negar el cambio climático o el fenómeno. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque lo vivimos, los que tenemos ya algunos años de edad, nos recordamos y lo vivimos. En segundo lugar, pues es muy difícil pensar que esto no está sucediendo cuando en muchas partes del mundo vemos que los climas están cambiando. Y en tercer lugar, y creo que es el más importante de todos los factores, es precisamente que nosotros a lo largo del tiempo hemos ido dándonos cuenta de cómo van cambiando las estaciones, ¿sí? Cómo se va modificando esto. Pero también nos damos cuenta de que existe un comercio privilegiado, y digo privilegiado en el sentido de que los gobiernos privilegian el comercio por ante todo, y vemos que hay regiones en donde anteriormente existían lugares preciosos que ahora están contaminadas con petróleo, como en Tabasco, por ejemplo, que era un paraíso Tabasco, y ahorita la zona de la Chontalpa, todo eso. Toda esa zona, exacto. Ya que cita Tabasco, les voy a comentar, hace unos días, bueno, un mes y medio, yo estuve en los pantanos de Centla. Impresionante realmente ver inundados. Yo nunca había visto un pantano inundado. Sí, pues siempre por lo regular están llenos de agua, pero no inundados. O sea, la gente sobre las carreteras viviendo con su ganado sobre la carretera. Ha hecho los potreros sobre la carretera. Y entonces yo dije, esto es el cambio climático. Y un chontal, un hombre de 80 años, me dijo con una sabiduría que solo pueden tener esos indígenas que entienden la vida. Sí.
que estamos inundados, si no ha habido relámpago, no he visto el norte, no. ¿Qué es el asunto del mal manejo en las presas allá arriba para generar electricidad? El negocio de la electricidad hace que tengan que estar a ciertos niveles las presas porque tienen que cubrir consumos, producción y todo, y entonces los pagamos. Y a lo mejor están echando agua para que la gente se vaya de ahí y después vengan los petroleros a sacar el petróleo. Eso es algo que yo también tengo una presunción ahí. No se vale eso. O sea, están jugando con la naturaleza para beneficio de negocios, como usted bien lo dice. Hoy día, 51 de las 100 grandes comunidades que manejan este mundo son corporaciones. Sobre los países están las corporaciones. Lo que era la United Fruit cuando eran las compañías bananeras de Centroamérica, pues hoy son las grandes corporaciones de otra naturaleza, las tecnológicas, ¿no? Entonces, necesitamos hablar menos de recursos naturales y más de naturaleza. Claro. Necesitamos hablar más de personas y menos de recursos humanos. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Ir cambiando esa cultura. Y esa cultura es la cultura que yo denomino la ecológica, ¿no? Necesitamos amar a la naturaleza y entender que no está para que la dominemos, sino que nosotros somos parte de esa naturaleza y que la cuidamos o nos autodestruimos. Claro. Y ese es el problema. Lo estaba viendo ayer, antier, ahora que tuvimos tiempo de navegar un rato por internet ahí, un video fabuloso precisamente sobre lo que es nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo será? Creo que sí. Como hay un equilibrio perfecto sí. en todas las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Desde la manera en cómo está constituido el universo hasta lo más pequeño, que es los seres más pequeños que habitan, pues hay un equilibrio perfecto en todo. Y cómo nosotros, los hombres, hemos estado desequilibrando ese es el punto. Ese es el punto de la economía. Lo ilustro de una manera. La mesa está puesta, pero hay quienes quieren los clavos de la mesa y están tirando la mesa y se va a perder la comida por juntar clavos que además no se van a llevar ni uno cuando salgan. Así es. Ese es el problema de cuando se hace privilegio de la economía sobre la naturaleza y cuando no se entiende que la naturaleza, nosotros somos parte de esa naturaleza. Es más fácil que el planeta se pueda regenerar sin nosotros que nosotros sin el escenario de vida que es la naturaleza. ¿Cuántas organizaciones hay aquí en Chihuahua constituidas que trabajan a favor de la naturaleza? Contra el cambio climático. Pues está WWF, Movimiento Ecologista, está, ¿cuál es más? Greenpeace ahora, ¿no? Greenpeace está entrando con los transgénicos. Pero ¿sabe quiénes son los verdaderos hacedores de la cultura ecológica? Yo me percaté cuando el caso del silencio, de los árboles, los jóvenes. Cuando los jóvenes emergen y cuando trascienden los esquemas de interés, porque hay que decirlo, Greenpeace tiene intereses, WWF tiene intereses. A veces se habla mucho del agua de la Sierra Tarahumara, pero para que se vaya a Texas, y hay corporaciones aquí que trabajan para eso. Nosotros debemos trabajar para que esa agua se nos quede aquí, y algún día se irá, pero tendremos que usarla unas 6, 7, 8 veces. Volvemos a lo mismo, ¿no? El privilegio de los negocios sobre Ese es el problema. Entonces, a veces yo no participo mucho de grupos así de esta naturaleza porque sí hay carga económica en esto también. Entonces, le roban a las personas el gusto de encontrar el cauce para su verdadero desarrollo. No quiero generalizar, pero los intereses, por ejemplo, en peleas por salineras, de repente se dan cuenta que corporaciones subsidiaban a grupos para frenar al otro como un contrabalance por interés. Pero debemos de buscar verdaderamente que el gran interés sea la ecología, el medio ambiente, la naturaleza.